tiempo ya de tertulia para completar la propuesta de la semana, tertulia de los viernes, con la que completamos la actualidad de este día en la víspera, además de San Juan, de las hogueras y toda la vaina esta que se nos viene en las próximas horas. Vamos a comentarlo con la ayuda de Carlos Meca, de Podemos en el Cabildo. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas. Buenas tardes, Jaime. Benjamín Perdoma, de Ciudadanos en el Cabildo. ¿Qué tal, Benjamín? Buenas tardes, ya les echaba de menos. ¿Sí, no? Ya te echaba de menos, llevaba 2 semanas sin venir. Ah, pues mira, yo no llevaba la cuenta, ¿no? Echedey Eugenio, de Coalición Canaria. ¿Qué tal, Echedey? Muy buenas. Buenas tardes. Y Carlos Espino, simpatizante del Partido Socialista. ¿Qué tal, Carlos? Buenas. Muy buenas tardes. Que, bueno, vamos a hablar de las cosas, decía yo, de esta semana en un... retomando o trincando una cosa a nivel nacional que la podemos llevar también a nivel local. No es exactamente lo mismo, pero a mí me ha recordado un tanto las estadísticas que han salido en cuanto a la violencia hacia la mujer en Canarias y la decisión de la Audiencia Nacional de soltar a los de la manada, en fin, con unos argumentos, bueno, ellos saben más que uno, que para eso son magistrados, pero joder, que el fondo y las formas se sorprenden un poco. Por cierto, hoy a las 7, frente a la delegación del Gobierno, hay concentración para protestar contra la decisión de la Audiencia Nacional de soltar a los miembros de la manada, que si no van a volver a... que no hay riesgo de fuga, que tampoco hay riesgo de que repitan el tema, que viven muy lejos de la víctima, también vivía muy lejos cuando sucedieron los hechos, y además en el espacio temporal, ¿no? Que falta muy poquito para que empiece San Fermín, y son unas cosas que a menos a mí me han sorprendido, no sé, a ustedes yo me imagino que también, ¿no? Han sorprendido a todo el mundo. Es sencillamente delirante. O sea, coger y decir que no van a volver a delinquir porque las caras son muy conocidas. Ya. Pues, ¿qué quiere que te diga? Pues de noche y con pasamontañas. Es un verdadero disparate, ¿no? Pero yo creo que aparte del impacto que nos llevamos debemos pensar en algo, y es no dejarnos arrastrar por señuelos. Y me explico. Han sido muchísimas las voces que hablan de un cambio en la legislación. Y sí, seguro que hay que hacerlo. Pero es que con la legislación actual podrían estar dentro. O sea, el problema no es solo de legislación, el problema es de formación de los jueces y las juezas, porque aquí interviene una jueza también, de formación en perspectiva de género y en cómo abordar este tipo de problemas. Porque, insisto, con la ley actual podrían estar dentro. Es más una cuestión de interpretación que de legalidad. En ese sentido, me parece importantísimo que en este momento uno de los compromisos que une a la práctica totalidad del arco parlamentario es precisamente poner en marcha un programa de formación de jueces y juezas en visión de género a la hora de aplicar la ley. Y bueno, eso me imagino, es porque, fundamental. claro, se han mirado aspectos técnicos, ¿no? Que decíamos, ¿no? Son muy conocidos, no creo que delincan, Claro. no creo que se fuguen, viven a 500, pero a mí me da la sensación de que no se ha pensado en la víctima. Claro, por eso, es un tema de valoración que no estará muy bien viendo a estos sueltos, ¿no? Me refiero. Y exactamente. Y ahí ese factor no se ha introducido. Exactamente, por eso digo que no es un problema solamente legal, es un problema de perspectiva de cómo nos enfrentamos a las cosas. Porque con la ley en la mano que les facultaba para tenerlos dentro, han tomado una decisión para colocarlos fuera. Ya. Y todo no se puede solucionar con leyes. Hay una parte importantísima que es formación, pero eso, desde los chavales en cómo respetar, a los jueces en cómo aplicar la ley. Y me parece que en este momento es una de las asignaturas pendientes importantes. ¿Cómo lo ves tú? Pues yo no, es decir, compartiendo el fondo, no la forma. Yo sí creo que lo que falla es la legislación. No debe dejarse a criterio del juez de turno que personas que han pasado ya un juicio en el que se han demostrado ciertos hechos, otros pueden estar en duda, pero muchos se han demostrado, un juez tenga la opción de dejarlos en libertad, porque finalmente es lo que permite la ley. Le da la opción al juez de, bajo su criterio, decidir si puede o no haber libertad condicional para este tipo de delitos. Yo creo que la ley tiene que ser más dura y más restrictiva en eso, y en eso deben empeñarse, independientemente de la formación de jueces y demás, que también me parece positiva. Es decir, yo creo que debemos avanzar mucho socialmente y culturalmente contra la violencia de género, pero la ley tiene que ser más restrictiva en este caso, y hay determinados casos en las que ni siquiera se puede dejar al arbitrio de un juez que una persona que ha sido juzgada por un asunto de este tipo, con las pruebas que hay, con la parte que conocemos todos de este caso, pueda haber salido o pueda salir en base a una fianza, ¿no?
Sí, la verdad que estamos todos en shock, ¿no? Yo creo que no hay nadie, menos los juzgados en este caso, y el abogado de la parte, que no esté en un estado de alerta, de impotencia. Yo lo digo como padre, ¿no? Es decir, imagínate la situación que te puedes quedar como padre de una niña, que tu hija sufra lo que ha sufrido, ¿no? Es decir, creo que, como decía Carlos, hay que cambiar las leyes, pero también es verdad que dentro del marco legislativo que tienen, podrían estar ahora mismo en la cárcel. Así que la verdad que es un estado de shock bastante duro. Sí, yo creo que es que después del 8M en este país han cambiado muchas cosas, y es verdad que normalmente los cambios sociales van por delante de los cambios legislativos, que eso sabemos ya que es una práctica habitual. Lo que pasa es que estamos con un caso que genera pues una alarma social muy grande, tienen una condena ya a sus espaldas aunque no se firme, también por lo visto leía esta mañana que también tienen otro juicio pendiente, otro juicio pendiente también por una agresión sexual. Es decir, yo creo que hay unos condicionantes, uniéndolo todo en un contexto que es el que tenemos en este país después del 8M, que hace que, pues bueno, sí, esa educación que decía Carlos y esos cambios legislativos, lo que yo creo es que hay que acelerarlos al máximo posible, porque ya hay una demanda social muy fuerte en este país, fruto del cambio radical que supuso el 8 de marzo. Así es. Bueno, pues yo decía que me ha recordado justo esto, porque una de las cosas que se ha conocido en estas últimas horas son las estadísticas, las llamadas que desde Lanzarote se han producido al 112 alertando de casos de casos de violencia de género, ¿no? 489 llamadas de enero a mayo de este año, un 13% más que el año pasado por estas fechas, ¿no? Son casi 100 al mes, ¿no? Más de 3 al día. Faltan 11 para que sean 100 al mes. Más de 3 al día. De llamadas, claro, de gente que llama. No podemos imaginar la gente que no llama, pero sí sabemos la gente que llama. A mí me parece, vamos, muchísimo. Y una llamada al 112 no se hace media tarde porque he reflexionado sobre lo mal que me va en mi vida. Una llamada al 112 se suelen realizar en situaciones de un cierto riesgo o para atender las consecuencias de lo que ha pasado, ¿no? Y ahí volvemos a lo mismo. Es una cuestión básicamente de educación, porque aquí ya no estamos hablando de jueces cómo aplican la ley o cómo no aplican la ley, sino cómo se comporta una persona, un machista, con la mujer con la que convive, que da lugar a que haya, pues eso, más de 3 llamadas al día en un sitio como Lanzarote, que no dejamos de ser una pequeñez en términos demográficos. Hay 3, o sea, tenemos que pensar que aquí, muy cerquita donde estamos nosotros, hay 3 mujeres que están llamando al día diciendo que están siendo víctimas de violencia. Y lo que tú dices, cuando ya tomas la decisión de llamar... Sí, eso por eso, porque es al 112, no es un consejero matrimonial. Ojo, que deberían llamar a más mínimo indicio, ¿no? Está exactamente. Claro. Pero también es verdad que se claro, pero el 112 es para los casos con un cierto componente de emergencia, ¿no? No simplemente, ya digo, porque una mujer reflexione sobre lo que debe hacer o no debe hacer, no llama para... Pues ayúdame para salir de aquí, ¿no? Digamos. Exactamente, o sea, son situaciones graves, ¿no? Y claro, ahí tenemos que reflexionar por qué las cifras siguen creciendo, porque es cierto, por más que uno pueda en un momento determinado tratando de hacer una crítica más o menos fácil, pero es cierto que en Canarias, hay a cargo del gobierno de Canarias, hay proyectos para educación en igualdad, hay 20.000 historias y el trabajo se está haciendo. Y ya digo, no quiero caer en la crítica fácil, porque creo además que no está el problema ahí, que hay otra serie de problemas que no estamos viendo, como puede ser, por ejemplo, todo el universo mediático al que están sometidos los chavales. Lo hemos hablado en alguna ocasión en esta tertulia. Hasta hace unos años se podía llegar a acuerdos por los cuales las televisiones restringían determinado tipo de contenidos y los situaban en determinadas franjas horarias. Hoy, con el tema de la multiplicidad de pantallas, de proveedores, estamos hablando Netflix en el smartphone de un chaval, pues con una serie como Crepúsculo está haciendo que integre como cosa perfectamente normal relaciones de dominación dentro de la pareja. Y ese tipo de cosas están pasando fuera de cualquier posibilidad de acuerdo regulatorio. Con lo cual tenemos que insistir entonces en que, tanto a cargo de las familias como de la propia administración, tenemos que, conociendo dónde están situados en este momento los peligros desde el punto de vista de cómo se genera la cultura, tratar de buscar cómo afrontarlos. Pero esa parte la estamos ignorando. Sí, pero ya no solo hablabas de referentes como Crepúsculo, pero es que
en el día a día hay muchísimos más. Es decir, yo lo comentaba hoy lo comenté en la radio y con las familias, es decir, pones la 4 y te ves a un programa que se llama Hombres, Mujeres y Viceversa, donde es una auténtica carnicería, donde se trata el cuerpo de la mujer de forma casi de mercado, ¿no? Es decir, compro, vendo y me quedo con lo... Y creo que estamos transmitiendo unos valores a la sociedad que no son correctos, es decir, de papel dominante del hombre, de un papel sumiso de la mujer, es decir, es una cosa escandalosa. Y creo que tendríamos que replantearnos muchas cosas, desde lo educativo, lo familiar, es decir, y los valores, y sobre todo los ejemplos que tenemos de gente a la que vemos, ¿no? Y gente joven, sobre todo. Sí, no, y creo que compartir un poco con todos, ¿no? El problema está en hacia dónde camina en esa materia esta sociedad. Se normalizan actitudes y conductas que no son normales, es decir, que un pibe, por el mero hecho de tener una relación con una piba, tenga la clave de su móvil para ver quién le mensajea, no es una actitud normal y está muy normalizada entre los jóvenes. O que haya determinadas conductas que se normalizan entre determinados colectivos sociales y de personas, no solo en los jóvenes, también en los adultos. Es decir, estamos, yo creo, en este sentido, dando pasos atrás de logros que se habían conseguido en materia de igualdad. Es cierto que yo creo que hay otras cosas en las que seguimos avanzando y ojalá algún día lleguemos a no tener que avanzar porque hemos llegado a un punto real de igualdad entre hombres y mujeres, pero a día de hoy, en materia de violencia de género, yo creo que hemos dado pasos atrás. ¿Te da la sensación esa? Pues no lo sé, porque es verdad que aumenta el número de denuncias, también podría deberse, también ha habido campañas para animar a las mujeres cada vez a denunciar más, es decir, no necesariamente tiene que ser porque haya habido un aumento, sino porque cada vez la situación se sigue manteniendo en muchos hogares así, pero cada vez son más las mujeres que se animan a denunciar, que eso sería una buena noticia. En cualquier caso, es un número altísimo para ser Lanzarote, como decíamos, 3 son las que llaman, pero ¿cuántas no llaman diciendo o pensando, bueno, pues a ver si la cosa cambia? Y yo sí que creo que hay que hacer un esfuerzo mayor, también en políticas y también presupuestariamente hablando, para proteger a todas estas mujeres que, los datos lo demuestran, siguen sufriendo la violencia cada día. Si me permites introducir un factor, lo que apuntaba Carlos, de que hay una parte de las llamadas que se debe, no que haya más violencia, sino más capacidad de reacción por parte de la mujer, eso es cierto. Incluso en muchísimas ocasiones, aunque parezca una paradoja lo que voy a introducir, se producen hasta más crímenes machistas porque se está reaccionando por parte de la mujer. O sea, una mujer a la que antes se mataba lentamente a golpes, en este momento a lo mejor por un intento de separación pues es víctima directa. Pero hay datos que apuntan la parte que yo decía, que es el recrudecimiento en el machismo en los jóvenes, y eso ya no es por los índices de llamada, sino por los estudios demográficos que se realizan. Todos advierten de un recrudecimiento en el machismo, por una doble vía. O sea, cuando los chavales reconocen que tienen ciertos derechos sobre sus parejas, y cuando las chicas reconocen que el control, como el que señalaba antes Echedei, por parte de su pareja, equivale a cariño, esa perversión. O sea, pero ese dato está también encima de la mesa. Es decir, el componente de que se denuncia más porque hay más medios es cierto, pero el hecho de que estamos retrocediendo, sobre todo en las capas más jóvenes, es gravísimo, es preocupante, está medido y es altísimo. Bueno, lo único que cabe esperar es que cuando alguien llame al 112, al otro lado haya una persona, en fin, que sepa cómo van estas cosas, ¿eh? No le vaya a pasar lo que le pasó a aquella señora de La Palma, que le dijeron tire el feto a la basura o lo mete en la nevera y vuelva mañana. ¿Cuál podría ser aquí el equivalente? Pues póngale a su marido una copa de Soberano o de Fundador, como decía el anuncio, te acordarás, Carlos, los demás no, pero un anuncio antes que decía: su marido está cansado cuando llega a casa, está de mal humor, póngale una copa de Fundador, o algo así, ¿no? Y coges y dices que el anuncio es antiguo, mira para mí, dice si me acuerdo yo, y todos los emergentes claro, estos no. Y si no te gusta el Fundador ya tienes un problema. Venga, hay una polémica política incipiente, en ciernes o no en ciernes. Podemos pide la dimisión del concejal Tomás Fajardo del PIL en el Ayuntamiento de Arrecife por mentiroso, que diría mi hija pequeña, por mentiroso. Creo que la secuencia, Carlos, me puedes corregir si me equivoco, fue que detectaron ustedes que Tomás Fajardo había falseado no. Sí, había ocultado que tiene una empresa
y está liberado por el ayuntamiento, esas dos cosas juntas no pueden ser. Representante de la autoridad portuaria. O representante de la autoridad portuaria y tener una empresa en ayuntamiento. puertos. Claro. Exacto, él dijo que no, lo desmintió, y ustedes acaban de sacar una nota diciendo que sí, que en el registro mercantil, y lo adjuntan, 3 páginas de un certificado, demuestra que Fajardo sigue siendo en la actualidad administrador único de una empresa consignataria de buques, mientras representa al ayuntamiento efectivamente la autoridad portuaria. Por lo tanto, a este motivo de incompatibilidad se suma otro que había denunciado también Podemos, ya que los hijos del concejal del PIL siguen estando al frente de otra empresa consignataria, de la que Fajardo también era administrador único, aunque renunció 2 meses antes de formar parte del órgano de gobierno de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, delegando en sus hijos. En todo caso sería lo correcto, digamos. O sea, bueno, aún así, aunque la empresa esté a nombre de sus hijos, también hay un conflicto de intereses, evidentemente. Lo que pasa es que, bueno, esa es la parte que ayer Tomás Fajardo no aclaró en ningún momento, si era cierto que sus hijos seguían al frente de una empresa consignataria, pero lo que sí hizo fue negar rotundamente que él tuviera nada que ver con ninguna empresa. Lo que se ha demostrado hoy, y se han puesto los papeles encima de la mesa, por ese certificado de registro mercantil, es que consta como administrador único de una empresa consignataria a día de hoy. Es decir, es incomprensible, primero, que lo ocultara al ayuntamiento cuando entró, y segundo, que haya mentido de esta manera a los ciudadanos, cuando además era tan sencillo comprobarlo, porque es que era tan fácil como ir al registro, pedir el certificado, y efectivamente así ha aparecido. Así que yo creo que ya lo único que cabe cuando te pillan de esta manera tan flagrante en una mentira ya es irse, porque no sé qué explicaciones podrá dar ya hoy Tomás Fajardo con la documentación que se ha puesto sobre la mesa. ¿Te parece motivo de dimisión? No sé, es que yo no sé qué necesidad... Bueno, a mí vamos a ver, ahora me coges a contrapié, ¿no? Es decir, decir una postura clara sobre esto es complicado. Si los hijos son los administradores, yo no vería ningún tipo de problema. Los hijos tienen su empresa, él está jubilado y demás. Que perdóname, a mí, era la empresa que antes era de él y que 2 meses pero antes, dentro de la portuaria, la traspasa a sus hijos, pero él tenía las dos. Pero si se jubila... Es decir, pero él sigue siendo administrador único, ahora mismo ejerce, es dueño de una empresa consignataria de buques y es miembro del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria. Yo, vamos, no tengo ni idea, yo no sé, él podrá decir, joder, pues más experiencia tengo yo para... que no lo sé, es que si eso vale o no vale. Es incompatible, es incompatible. Vale, ¿Pero por qué es incompatible? Evidentemente. De perogrullo, tú tienes una empresa consignataria de buque y él forma parte de un consejo de administración. Por los propios estatutos del consejo los propios de estatutos de la autoridad portuaria. Efectivamente. Lo digo porque lo vi publicado en la ¿Lo prohíbe? Lo prohíbe expresamente, tiene una serie de supuestos de incompatibilidad y uno de ellos es tener empresas ligadas a los intereses del puerto. Pero Tomás Fajardo no es un cualquiera, me refiero, nadie es un cualquiera, ¿no? Que me explique. O sea, es un tío muy conocido, que lleva muchos años, que todo el mundo sabe que tiene una consignataria, que ocurre en el puerto, pero la autoridad portuaria de Las Palmas no se puede haber dado cuenta de No, pero es que me sorprende que sea incompatible porque es que precisamente hay varios consejeros que son representantes de empresas portuarias. Sí, pero digo porque se generó este debate ayer en un café que tuve oportunidad. No es lo mismo cuando tú estás en un consejo de administración como representante de una patronal empresarial que tiene su representación en el puerto y lo haces como tal, a cuando tú estás en representación de una administración pública y a la par eres propietario de una empresa con intereses en el puerto. Déjame que llame la atención al telespectador sobre un hecho histórico que está a punto de producirse en esta televisión. Que podemos igualizar. Biosfera Televisión, si tuvieras el cartel exclusiva, Podemos y Coalición, o Carlos y Echedei, que es un poco aquí la representación, están de acuerdo en algo, ¿no? Si hay una incompatibilidad, lo que no puede ser es que esté representando. Te quería poner la relevancia. Lo diga Podemos o lo diga quien lo diga. Yo creo que tenemos que cumplir la norma para todo el mundo. Yo tengo que vender el jamón. Exactamente. Y ha sido sorprendente porque es la primera vez. A pesar de que otras veces Podemos haya denunciado otras incompatibilidades, otras historias. Pero lo que voy, evidentemente yo entiendo la distinción que se eche y no es lo mismo estar como representante de una patronal que estar como representante de una administración. Pero bueno, ya sabemos entonces que probablemente no exista ningún mandato estatutario de que sea incompatible ser consignatario con pertenecer, porque es que hay consignatarios que forman parte. Otro tema es si dentro del ayuntamiento alguien puede ostentar una representación del ayuntamiento que tenga una relación colateral con su actividad. Vamos a pensar para no irnos aquí, vamos a pensar, por ejemplo, un partido político que lleva a un comerciante de una zona comercial importante de Arrecife en sus listas y es concejal. Ese señor estaría excluido de participar en decisiones, por ejemplo,
relacionadas con una hipotética comisión insular de comercio? Yo creo que no. Yo creo que no. Otra cosa es, por ejemplo, que no pudiera participar en la toma de decisiones que afectan directamente a su empresa. Por ejemplo, la concesión de una subvención, la concesión de... Pero si me estamos permites, hablando yo de creo que ese no es... si Yo tú, creo que si no tú es- tienes la ese- empresa yo en creo el que ese no es puerto, debate. todo lo que se hable del puerto afecta a tu empresa. No, pero yo Y creo que si no tienes tu tienda en pero yo- Arrecife, todo lo que se hable en el Pleno afecta a tu tienda. Pero yo creo que ese no O sea, es el... estamos hablando de Yo no vinculaciones creo que que sean ese un sea el poco debate. más directas. Si hay una norma que lo impide, sea Tomás Fajardo, O sea quien sea, lo tengo claro. quien sea concejal del Ayuntamiento de Arrecife, está impedido por una No, norma. si y la se norma- puede. si la Es decir, norma si hay una existe, incompatibilidad existe No, y pero- punto. pero es que no, Si la eso norma no- existe, te doy la razón al 100%, pero es que dudo que esté No recuerdo formulada la en esos verdad si era términos. estatuto, si era norma de autoridad portuaria, pero en ayer surgió la conversación y alguien me enseñó el artículo. Además, habían 4 supuestos y si no recuerdo mal era el primer supuesto de los 4 incompatibilidades que había. Pero Además era claro. ¿no? Para mí, No, si para existe mí el una norma, debate, no hay discusión. para mí el debate no está ahí. Para mí el debate es qué necesidad tienes de mentir si es verdad lo que estás diciendo. Para mí, es decir, porque la compatibilidad, eso a mí, pues, yo estoy de acuerdo con lo que tú estás diciendo. Es decir, yo soy comerciante y no voy a poder ser concejal de comercio del Ayuntamiento de Arrecife. No podré hacerlo si beneficio directamente a mi empresa y digo que me voy a llevar un premio por, no sé, por el escaparate y me beneficio yo. Es decir, oye, todo el mundo tiene su actividad. A mí lo que me preocupa en este caso es que haya mentido. Eso es lo que a mí me preocupa. es que oye, claro, pues si fuera- arréglalo, cámbialo. Di, mira, oye, estoy trabajando en este sitio, pues no hace falta ponerlo. No sé, yo creo que todo el mundo ha tenido situaciones en las que, Pero no, oye, no quiero que pongas esto porque tengo este problema, hasta que no lo resuelva, no... Benjamín, no es el mismo caso, es decir, no nos lo llevemos a un caso No, yo digo la tan gravedad. general. No, me refiero como ser concejal de un ayuntamiento y comerciante de una tienda en ese ayuntamiento. Yo creo que eso es de sentido común, que se puede y que lo permite la ley. Es decir, que tú seas comerciante. Otra cosa es, como bien dice Carlos, que te tengas que abstener en aquellos asuntos que afectan a la... Pero yo pongo otro ejemplo, y a lo mejor pertenecer al Consejo de Administración de los centros turísticos. Si fueras, y aparte de un tema de incompatibilidades legales, existe también un tema de ética política. Es decir, si tú fueras un proveedor de los centros turísticos y fueras No, yo te concejal puedo hablar de casos míos, ¿eh? consejero del grupo mixto, pues lo ético sería que el grupo mixto no te designara a ti, que tienes intereses de los centros turísticos, para representarlo en su consejo de administración, independientemente de que en el consejo de administración de los centros turísticos hayan empresarios, porque está establecido así, en sus estatutos están los representantes de las patronales. Pero tú, como empresario con intereses en las decisiones en general de los centros turísticos, no debes estar representando un partido político en el consejo de Es que administración de los sí, centros turísticos. Mira, Es que yo si fuera- tengo, yo si tengo fuera dos como casos dice- míos de los que te puedo hablar. Hay, por ejemplo, en el consorcio y en el consejo, ¿no? Yo pedí personalmente no estar presente en los órganos del consejo y del consorcio, porque, mujer, es conocido, de hecho Coalición Canaria lo hizo público, que mi familia tenía un juicio contra el consorcio. Pues chicos, yo me echo para atrás. Es decir, no tienes que estar y se acabó. Claro, No es que pasa, si no fuera- pasa absolutamente nada, es decir, y joder, hay que ser honesto y hay que ser... Es que si fuera como estaba diciendo Carlos Espino, pues era tan sencillo como que ayer sale Tomás Fajardo y dice, pues mira, sí, tengo una empresa, este es el nombre y yo considero que no es incompatible. Y bueno, pero es que no fue eso lo que dijo que no tenía ninguna empresa, que es lo que se le ha, lo que se le ha desmentido. Y además tampoco aclaró si sus hijos tenían otra, es decir, que es lo que da la impresión de que obviamente, de la misma manera que lo ocultó el ayuntamiento, ayer seguía de manera absolutamente torpe y delirante, ocultando y mintiendo sobre que era administrador único de una consignataria. De todas formas, en Arrecife se dan estas circunstancias, es decir, tenemos un concejal que miente sobre su pertenencia o no, o administración o no de una empresa, a una concejal que miente sobre los informes de servicios sociales y sobre las circunstancias de los técnicos, y se piden dimisiones, pero aquí ni nadie dimite ni se cesa a nadie por muy mal que lo hagas y por mucho desbarajuste que generes en ese ayuntamiento. Es tal la situación de caos y de mala gestión de ese ayuntamiento que es que algo que a mí me parece de verdad sumamente grave, es decir, porque cada consejo de administración creo que cobran una dieta de 600 o 700 euros. 600 es decir, era, no o sé. 600, lo que fuera, es decir, la cantidad... Es que si no puedes, no puedes. Es decir, es que si la ley te impide, o el estatuto, o los estatutos de la autoridad portuaria, o la normativa que sea de aplicación, y te impide que siendo empresario de puertos esté en el consejo de administración, no hace falta ni que te lo diga nadie, ni que te envíe una nota de prensa. Es que cuando se hizo el reparto de representaciones del ayuntamiento, las distintas, tú tenías que haber dicho, yo no puedo.
por una cuestión de responsabilidad. Es decir, yo pongo el ejemplo, mi actividad fuera de la política está en la empresa que presta el transporte interurbano de la isla de Lanzarote. A mí no se me ocurriría coger el área de transportes del Cabildo. Es inviable, es decir, porque puedo entender que haya gente o suspicacia o demás. No es, aparte de no ser legal en este caso, porque hay una incompatibilidad que marca la norma, no es políticamente correcto que asumas una responsabilidad que influye a aquello que está en Es que a mí lo que me preocupa es eso, que hayas, ¿sabes? El que hayas mentido sobre qué necesidad tienes. Si yo no veo qué necesidad tienes, oye, mira, tengo esto y no pasa absolutamente nada. Y se acabó. A mí es lo que único, no tienes necesidad. A mí lo único y que explicar las cosas. Oye, mira, no publiques esto o no hagas esto hasta que yo resuelva lo que a mí me corresponde y cuando, no sé, me parece... ¿no? Insisto, a mí lo que me preocupa ahí, y puedo coincidir con Carlos, es en el tema de si es cierto que tiene eso y lo ha ocultado. A lo mejor resulta que la empresa, y puede acreditarlo, está sin actividad desde hace 5 años. Y en ese caso, pues a lo mejor, siendo cierto lo que aparece en el registro, es cierto también lo que él dice. Por eso digo, vamos a esperar. Lo que él dice no, Carlos. Él ha dicho que él no es administrador único de ninguna empresa. No sé lo que ha dicho, si ha dicho Pues eso o que no tiene digo yo actividad lo en que el ha muelle. dicho porque estuvimos ayer muy pendientes a sus reacciones y él negó categóricamente ser administrador de ninguna vuelvo empresa. a lo mismo, pero que vuelvo a lo mismo. Que separamos por un lado lo que puede ser en un momento determinado que no haya dado una información fidedigna y tendrá que dar las explicaciones que corresponda, y por otro, si realmente en la autoridad portuaria se toman decisiones por parte de un consejero dentro del Consejo de Administración que le puedan beneficiar a él personalmente. Esa es la parte que no entiendo, y aparte bastaría con coger los consejos de administración donde ha participado a ver si resulta que el tipo ha apoyado medidas, pues ya digo, de carácter de subvención, concesión administrativa o lo que sea que le afecten a él personalmente. ¿Sabes? Mientras en otras se ha votado para sustituir a Ibarra y ahora no vale eso. y ahora no vale. y vuelve de nuevo Ibarra. Cuando... Chacho, mira a ver que Cardona se le cae el pelo. Hay algo que decía Benjamín que no comparto, es decir, no se trata de una traba administrativa, de decir, bueno, pues si es responsable de la empresa, que la pase a nombre de sus hijos y entonces ya no hay problema porque no hay No, pero él incompatibilidad. está jubilado, Da igual, él está jubilado, no, es decir, no, déjame explicarme, da igual en el sentido de decir, ¿cuál es la filosofía con la que la autoridad portuaria crea esta norma? Que nadie que influya en las decisiones de la autoridad portuaria pueda hacerlo en base a sus necesidades empresariales o personales. Cuando tú tienes una empresa y porque te jubilas la pasas a nombre de tus hijos, sigues teniendo intereses sobre las decisiones que se tomen en el puerto. Y cuando no eres administrador y sigues siendo socio, pues lo mismo. Es decir, aunque la norma diga administrador de empresa en activo que actúe entre el pantalón 8 y 9 de este muelle, que puede decirlo en la norma, estamos hablando de una cuestión de ética política. Y miren, las decisiones que se toman en los consejos de administración pasan, por ejemplo, por los precios que se ponen a los buques que atracan en el puerto de Arrecife, por ejemplo. Y cuando tú eres una consignataria o el que hace la gestión del servicio de guaguas dentro del muelle, dependiendo de si vienen más o menos, tu empresa va a ver beneficiada o perjudicada. Es decir, es una realidad. 30 segundos y por romper el idilio de hoy con Echedei, la verdad es que me emociona escucharle hablar de ética política, cuando hace muy poquitas semanas en el Pleno no dijo nada de que el ex consejero de Agricultura de Coalición Canaria sea a la vez gerente de una conocida empresa del exactamente el mismo sector del que hoy, porque él sigue siendo director de Paisaje y Soberanía Alimentaria. La verdad es que estaría bien que ahí también habláramos de ética política, porque es muy probable, o a nadie se le escapa, que está tomando decisiones como director de Soberanía Alimentaria, organizando ferias del queso, etcétera, mientras por las tardes y de manera gratuita a un conocido empresario de la isla pues le fabrica los mismos quesos que después promociona. Así que de ética política de, hay mucho que hablar. poner nombres, Paco Fabelo y la finca de uva. ¿Algo que sí, decir? Carlos se queda con la parte de mi intervención que le interesa o que él dije. Pues cuando empecé, que me parecería hasta razonable que un comerciante de Arrecife participara en decisiones, si es concejal, en el Pleno de Arrecife que afecten al comercio de Arrecife. Dije eso. Además de decir que hay una normativa en la autoridad portuaria que impide esa participación y que por ética política, cuando las decisiones que toma en el órgano de un consejo de administración con una responsabilidad patrimonial sobre las decisiones. Peor en este caso, peor en este caso que es él, el director, él es el único responsable de eso. Es peor, no es lo mismo, es peor. Primero, porque estamos hablando de un trabajador público del Cabildo de Lanzarote, no de un cargo político.
estamos hablando de Ex cargo político. Sí, ex cargo político, pero a día de hoy trabajador del Cabildo de Lanzarote. Y te puedo poner ejemplos de trabajadores del Cabildo de Lanzarote que tienen otra actividad por la tarde. Y empresas, pues... ¿Con responsabilidad? Tú pones uno, pero probablemente yo puedo poner 20. Pero es que si lo permite la ley y está dentro de los límites de la actividad interviene la ética comercial, política, claro. no somos nadie los partidos políticos por las fijaciones que tú puedas tener con ciertas personas, con ciertos empresarios y con ciertos partidos políticos, en estar poniendo arriba de la mesa, porque repito, es decir, ¿cuántos arquitectos, ingenieros, abogados han solicitado la compatibilidad en el Cabildo para poder trabajar en su empresa, hacer proyectos por las tardes, mediciones, etcétera, etcétera? Es decir, es perfectamente lícito. Es que y este señor ni lo ha perfectamente solicitado. legal. Es que Y no lo ha repito, solicitado. estás hablando de un trabajador público, de esos de los que a veces pides respeto, pero de que dependiendo de qué afiliación política tengan, no. si son de un partido político o son afines a tus tesis, va bien todo lo que hagan, y si son contrarios a tu partido político o contrarios a tus tesis, entonces todo lo que haga esa gente está mal. Pero es que Yo tú creo lo que no hay acabas que de ser tan decir. sectario, Carlos. Hay Creo trabajadores que han que el pedido compatibilidad, respeto de los- este trabajador no. No me interrumpas, no te pongas nervioso. El respeto a los trabajadores públicos es el mismo para todos, para todos. Es decir, y el trabajador público es trabajador público, porque ha dicho un juez que tiene que ser trabajador público o porque se ha presentado una oposición. Y debería estar por encima del debate político, independientemente de que cada uno tiene su filiación política. Yo no llego a un departamento y pregunto a cada uno de mis trabajadores de qué partido político es para saber si me caen mejor o me caen viendo peor. cómo tratas a algunos para mí lo técnicos. grave, al margen de eso, para mí lo grave es que hayas mentido. Si es real, habrá que esperar la contestación de Tomás. Es decir, para mí lo grave es que hayas mentido diciendo no soy administrador único de una empresa, y al final sí lo eres. Es decir, ¿qué necesidad tienes? Yo es que todavía no lo comprendo, la necesidad. Está bien, Diego, Por eso vamos, quiero saber las que, explicaciones. venga, oye, el próximo viernes no vienen, ¿no? Porque tienen pleno en el... Bueno, tú a lo mejor sí, si no tienes otra cosa. Yo no tengo Por problema el en el tamaño del pleno, a lo mejor no venimos hasta el siguiente pleno. Porque es un pleno ordinario más los presupuestos. Así que a lo mejor faltamos 3 semanas. Que- Y no me Porque va a ser grande, ¿eh? Y no me extraña lo de pleno ordinario, porque he visto algunos en YouTube y finura ninguna, niño. los van a echar de YouTube. parecen muy ordinarios. A los del Cabildo No será por este que habla, que No, no, es muy no, no, educado, sonriente y... Para ti solo... Te hablarás de Carlos Meca, ¿no? Si fuera Los Facebook... confundí por las camisas claras. Si fuera Facebook los echaban seguro, porque Adonai Bermúdez, el de Espacio Dorfi, puso que hoy hay una exposición que se llama Miss Mierda y les han chapado el tema, les han censurado por ponerlo de Miss. No, por poner otro. Yo lo decía ayer, a mí me ofende menos una palabrota o un pezón que una mentira. Y sin embargo Facebook, de fake news, que llaman ahora, no hay otra cosa, está lleno Te de... puedes negocio. hartar. ¿Eh? Te puedes hartar. Sí, sí. Y luego no se corrigen, y aunque no sea exactamente fake news, pero forma parte de lo mismo, de la desinformación, verdades alternativas y demás, venía recordando un debate que sostuvimos aquí sobre la cuestión de la cesión de soberanía que representaba firmar el TTIP, que yo sostenía. Recordarás que ya Esa la cosa que ha soberanía... pasado el 25 de mayo o algo. que nos acaban de condenar a 120 millones de euros el servicio de arbitraje del Banco Mundial, sin firmar el TTIP, sin firmar, a 120 millones de euros por los cambios que introdujo Soria y Mariano Rajoy en las renovables. Ah, vale. ¿Qué es lo que decía desde el principio? Que es que ya estamos sometidos al arbitraje de organismos internacionales, nos guste o no nos guste, porque precisamente como tenemos relaciones con otros países, cuando se producen discrepancias estamos sometidos. Y precisamente lo que trataba el TTIP era de regularizar la composición de esos tribunales y buscar un esquema muchísimo más justo que el que podemos tener en este momento. Pero bueno, en apoyo a lo que decía yo desde ese momento, que a veces parece difícil de defender, ya estamos sometidos a ellos, y el último caso ha sido hace 3-4 días, con 120 millones de euros por el servicio de arbitraje del Banco Mundial. Si no se hubiese inventado toda esta historia, ¿qué te estarías dedicando tú? Si no existieran lo IP, internet, ordenadores, sistemas operativos... Estaría aburridísimo, tío. ¿Cómo se llama esto? Código abierto y todas esas cosas. Tú sabes que yo soy un jodido friki, tío. Sí, ya, pues yo no quería decir así, pero... Bueno, total que no vienen, porque va a haber presupuestos, pleno de los presupuestos, ordinario y después el de los presupuestos. Y, hablando del pleno de los presupuestos, antes de ayer estuvo por aquí Ángel Vázquez. Me soltó alguna perla, algún cariño. Está muy cabreado contigo, tengo que decirlo. Yo lo quiero, ¿eh? Yo me llevo muy bien con él. Son cosas tuyas, pero No, en serio, con tu manera de a su ejercer la votante. política...
Yo te lo transmito. Habló de mediocridad en tu manera de ejercer política porque cuentas cosas... Perdón. Va, que serio. Cuentas cosas que no están basadas en hechos reales. O sea, trincas un tema de que Cabildo presupuesta la adquisición de unos bloques y tal, y con eso le das la vuelta, haces gracietas. La verdad que, y no es la verdad que lo del Partido Popular es una cosa de escándalo, ¿no? Yo creo que más bien parte porque están a lo mejor un poco nerviosos, no les va bien y eso es normal. Es decir, a cambio de nada sostienen a Coalición Canaria en el Cabildo de Lanzarote y están siendo pues ninguneados, ¿no? Entonces les molesta que la oposición pues cuente verdades, cuente los hechos que se comentan en la Comisión de Hacienda y no pasa absolutamente nada. Estoy acostumbrado a que que les habla, cada vez que saca algún tema, Benjamín no sabe, Benjamín no tiene criterio a la hora de decir, pero mire, la realidad es que cada vez que presentamos alegaciones, cada vez que presentamos alguna cosa, tienen que rectificar, tienen que hacer las cosas como son y demás. Y te puedo poner muchísimos ejemplos. Mira, desde la red tributaria, Luis Arraez me acusó de que no tenía ni idea de derecho porque le dije que el secretario del Cabildo tenía que hacerse cargo de los informes que se emitían de la red tributaria. Bueno, me pusieron a caer de un burro. El secretario tiene que firmar todos los informes de la red tributaria. Me pusieron a caer de un burro cuando las alegaciones de la desalación del agua. 2 sentencias del Tribunal Supremo diciendo que no se puede prohibir la desalación del agua. Estoy acostumbrado. Es decir, en política te vas haciendo la espalda ancha. Ahora bien, pusieron 250.000 euros y presumió de que iban a comprar un ventorrillo sobre ruedas. No es mi problema. Vamos a ver, con esas palabras. Eso se comentó en la Comisión de Hacienda. No es problema mío que ustedes vayan a comprar un ventorrillo sobre ruedas. No es problema mío que en los presupuestos del Cabildo, las partidas que van destinadas a obras, a planificación, tengan un recorte. Porque solo tienes que comparar el 2017 con el 2018, de 9 millones de euros. No es problema mío. No es problema mío que la consejera de Obras esté diciendo que no van a aumentar la partida porque ellos no quieren no ejecutarlo. No es problema mío. Y sin embargo pintan 1 millón de euros al Palacio de Congreso que saben que no van a poder ejecutarlo porque en el presupuesto del 2017 había una modificación de 150.000 euros del proyecto que no han hecho. Eso no es culpa mía. Y dice que ha aumentado de forma considerable los presupuestos del Partido Popular. Sí, aumentaron en asuntos sociales, en la partida de Maite. ¿Pero sabes por qué? Porque cuando estaba Sosa se consiguió una partida de 7 millones de euros para un centro de mayores en Tahiche. Esa es la realidad. Esa es la realidad del Partido Popular, que a cambio de nada están apoyando a Coalición Canaria. Y mira, y te voy a dejar otro recadito para el Partido Popular. Si los ves, pues a lo mejor se los da, que seguro que van a decir más cosas. Mira, aquí es tu cámara. Todavía estoy esperando si ellos han aportado algo a deporte. A la Consejería de Deportes si han apuntado algo. Porque cuando entraron a gobernar con Pedro, decían que iban a coger la Consejería de Deportes. Ustedes se recordarán a la secretaria insular del Partido Popular diciendo que tenía hasta el nombre del consejero no electo. Pero el presidente dejó claro este asunto que no... No. Ellos dijeron que iban a hacerse cargo de deporte. Sí, pero que luego el presidente dijo que ni hablar de eso. Que la bueno, que estén ninguneados no es mi problema. Es decir, este es el Partido Popular de Lanzarote. No pasa nada porque sigan diciendo que no tengo criterio y que no tengo nada. ¿Alguna cosa? Bueno, no seré yo quien defienda al Partido Popular, pero sí... para que Benjamín no se moleste, no vamos a decir mentiras, pero faltas a la verdad, que se han dicho varias en esta locución de Benjamín. Es decir, para empezar, no hay ninguna sentencia que prohíba, que diga que no se puede prohibir las desaladoras privadas. ¿No es verdad, Benjamín? Hay una sentencia que dice que las transitorias que en su momento se aprobaron se tumban. ¿Por qué? Sí, por la libertad europea, pero es que hay una normativa anterior, que es el Plan Insular del 91, que también las prohíbe. Es decir, suponiendo que la sentencia fuera de aplicación y que no cabiera recurso, o que el gobierno renunciara a recurrir esta sentencia, tendríamos que volver a la normativa anterior, que es el Plan Insular del 91, y aún con esa tampoco se permitirían las desaladoras privadas que no sean para autoconsumo. Luego, con el tema de las obras y las planificaciones, si bajan o suben los presupuestos. ¿Se explicó allí, Benjamín? ¿O no estabas atento o no te interesa decir lo que allí se explicó? Que no había una baja, que lo que pasaba era que en el presupuesto del año pasado los fondos FEDECAN sumaban 2 anualidades, porque se concedieron el año pasado para el 2016 y 2017, y este año estás mirando solo la de 2018. También se te explicó allí.
No se dijo que los avances de las consejerías del Partido Popular fueran para un ventorrillo por ruedas. Lo del ventorrillo con ruedas fue un comentario gracioso que se hizo una vez habíamos acabado la comisión. Tú lo cogiste como titular y como verdad absoluta de lo que pasó en una comisión de Hacienda en la que se llevaban unos presupuestos del Cabildo de Lanzarote por casi 190 millones de euros. Y tú te quedaste con la broma de después de la comisión de el ventorrillo con ruedas. Eso hace gala del tipo de política que haces. Tú te tomas la política como un cachundeo, como un chiste y como una broma de lo que ocurre allí dentro. No, mira, en la comisión de Hacienda se habló de cómo se incrementaba el canon de los centros turísticos al Cabildo de Lanzarote, por ejemplo. Se habló también en la Comisión de Hacienda de los presupuestos, de cómo mejoraban las partidas de servicios sociales y cómo teníamos la financiación para construir ese nuevo centro de mayores entre Arrecife y Teguise. En la Comisión de Hacienda se habló, por ejemplo, de que teníamos por fin los fondos para el Museo de Sitio de Sunsam. Todos esos temas que son muy importantes para esta isla y que realmente tienen un calado para los ciudadanos y de la gestión que tenemos que hacer los políticos en la oposición y en el gobierno para mejorar la vida de los vecinos, tú te quedaste con la anécdota de la broma del ventorrillo. Oye, ya que ha salido el tema del agua, porque ha sido noticia también, ustedes siguen con el pleito contra el tema de la incautación de la desaladora de Montaña Roja. Sí. Hace 2 semanas creo que fue cuando la Fiscalía pedía el sobreseimiento. Nosotros hemos dedicado estas 2 semanas a analizar cómo estaba el tema, porque nos habíamos quedado solos después de que la acusación particular por parte de Club Lanzarote se retirara también, fruto de aquel extraño convenio que firmó la empresa con Pedro Sanginés. Y bueno, por respeto, decimos, al trabajo que ha hecho el juez instructor estos 3 años, por respeto a escritos de la audiencia provincial diciendo de manera bastante clara y contundente que hay un delito de prevaricación claro, y por respeto incluso al mismo criterio que tenía la Fiscalía hasta hace muy poco, también con escritos muy contundentes, nosotros hemos llegado a la conclusión de que no hay ningún motivo jurídico para apartarnos. Hay antecedentes además de causas penales en las que la acusación popular es la que se ha quedado sola en la acusación, digamos, y la decisión que hemos tomado, que no podía ser otra, entiendo, es seguir adelante, claro. Bueno, pues venga, que nos quedamos sin tiempo. Bueno, a este respecto, decir que no se esperaba menos de la postura de Podemos con su acusación popular. Se demuestra una vez más, volvemos a estar de acuerdo, se demuestra una vez más que lo que hay detrás de esa acusación popular que presentaron en este caso es un interés político, de desgastar la figura y de desgastar la marca. Y me gustaría porque el fiscal, en su escrito pidiendo el desestimiento, ya ha dicho que evidentemente no se aprecian indicios de delito. Si se apreciaran, tendría que haber pedido que se retira de la causa al denunciante. Es decir, ahora mismo solo se mantiene en esa causa Podemos. Sí, pero estamos ocultando con esa intervención de Chedey, estamos obviando una parte importantísima que ha dicho Carlos, y es que la audiencia ha señalado, más allá del juez instructor, la procedencia de que se mantenga la apertura de juicio. Yo no diría que es un tema estrictamente político, es una diferencia de criterio, hay unos elementos sustantivos, ya dirá... Y sobre todo, fundamental, no se abriría el juicio oral si el juez no apreciara indicio de delito. No lo decidimos nosotros, lo dice el juez instructor, que es el que va a decir si se abre o si no se abre. Y, obviamente, pues que no es verdad lo que dice de la Fiscalía. Hubo un auto del juez, del polémico juez Alba, diciendo que, como Ignacio Calatayud, lo que todos sabemos que dijo, pues que no había que seguir con la denuncia porque, en fin, esa es la parte que Chedey no cuenta. Pero en cualquier caso, para mí lo fundamental es el criterio de un fiscal o de un juez siempre es bueno, no dependiendo de lo que digan, bajo mi punto de vista. Pues a ver si te aplicas el cuento con el consorcio de emergencia. A Podemos y a don Carlos y a Carlos Espino, por lo que oigo, le pasa lo mismo, dependiendo de lo que diga el fiscal y a quién ataque o a quién no. Estoy convencido, pero convencido. Acata la sentencia, Chedey, del consorcio de emergencia. Ya estamos cambiando de tema. Déjame terminar con este y si quieres, hablamos del siguiente. Pero en el tiempo, que hay mucho pero déjame responderle. Si quieres hablamos del siguiente. Es el mismo tema, Chedey. Con este, es decir, tengo clarísimo cuál es la intención de Podemos en este proceso desde el principio. Yo lo tengo clarísimo. Y también tengo clarísimo que si el fiscal, en lugar de pedir el sobreseimiento de la causa por los motivos que él expresa en su escrito, no los expreso yo, los expresa un fiscal, que antes no ponías en duda, ahora sí, su criterio, antes te parecía muy bueno el criterio del fiscal, ahora que pide el sobreseimiento de la causa y que se archive, pues no te gusta tanto. Por los motivos. Yo entiendo, pero es que para mí el criterio de un fiscal es siempre un buen criterio.
Y el del juez no. Es siempre un buen criterio. El del juez no, ¿verdad? El del juez se tendrá que determinar ahora. Pues ahora tiene que decidir si sigue o no. Yo lo que estamos discutiendo y lo que Jaime nos ha preguntado es qué opinamos sobre que Podemos quiera seguir adelante con la causa. Y yo lo que he dicho, te guste o no, es que queda demostrado que hay un interés político de que la causa siga adelante y de que tengan la suerte ustedes, política, que es lo que buscan, de ver a don Pedro Sanginés en un banquillo dando explicaciones. Pues ya lo dirá un juez o jueza. La verdad que, cuando sea, si me lo permites, a veces hay que sonreír en política, porque si estos son los argumentos que se ponen encima de la mesa, claro que hay que sonreír, porque si llorar no tenemos pañuelos, no tenemos papañuelos. Vamos a iniciar ya el fin de semana. Yo no tengo muchos motivos para sonreír, porque de aquí al lunes nada más que hay 8 o 9 partidos de fútbol, no los tengo bien contados. Y pocos me parecen con tantas horas que tiene el fin de semana. Pero bueno. Oye, estás encantado, reconozco. Habrá que hacer tripas corazón y adaptarnos a lo que hay, ¿no? Como no juega la selección catalana, estás ayurgado. Sí, no sé qué hacer. No sabes qué hacer. No sé para dónde mirar. Bueno, va, nos tenemos que ir. Gracias, Carlos, Gracias, Benjamín, gracias, Carlos, gracias. Buen fin de semana. Y igualmente, y a ustedes también. El lunes regresamos. Buen fin de semana.